Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brenda Márquez, líder de formación profesional, y el título del webinar de hoy es Configuración sobre ruedas. Una de estas cosas no es como las otras, el cual tiene como objetivo describir los fundamentos generales de la administración de la configuración, actividades y elementos para ofrecer la versión correcta de la solución. Este será impartido por nuestro instructor Hugo García, consultor en mejora de procesos basados en diversos modelos de calidad como CMMI Desarrollo, CMMI Servicios, Microsoft, ISO 29110, ISO 27001, así como metodologías ágiles como Scrum y la familia Crystal. Él tiene experiencia en evaluaciones y auditorías externas en diferentes normas y modelos de calidad, en desarrollo de software y en tecnologías de la información, bajo nuevas pautas de innovación. También cuenta con conocimientos en Scrum, Crystal Clear, Crystal Orange Web y CMMI versión 2.0. Es egresado de la Universidad Autónoma de México y cuenta con estudios en la Universidad de Sorbona de París. Por favor, hay que tener las cámaras y micrófonos apagados. En caso de que tengan preguntas, hay que escribirlas en el chat y al final del webinar les daré lectura para que Hugo nos apoye a contestarlas. Y una vez que terminemos con esta sección, les voy a platicar rápidamente qué tienen que hacer para que uno de ustedes se lleve el regalo sorpresa. Gracias. Adelante, Hugo. Hola, buen día. Buen día a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Pues sí, vamos a revisar un tema importante dentro de las organizaciones, que es pues prácticamente todo lo que tiene que ver con la administración de la configuración. Como una buena práctica, la podemos identificar dentro de la organización como una área de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a revisar un poco va a ser justamente cuál es el propósito de la administración de la configuración. Vamos a revisar también pues aquellos elementos o aquellas actividades que están relacionadas con la administración de la configuración y vamos a revisar un ejemplo de cómo podemos formar nuestro sistema de configuración dentro de la organización, ¿de acuerdo? Bien, es una práctica pequeñita. El valor que nos da cuando nosotros lo implantamos dentro de nuestra organización es mucho, ¿no? De que prácticamente como organización, ya sea la entrega de un servicio, el desarrollo de un proyecto, al momento de hacer estas actividades, nosotros desarrollamos elementos, desarrollamos información, ¿de acuerdo? Entonces, la administración de la configuración justamente se encarga de la administración de esta información que nosotros vamos generando a lo largo de la ejecución de los ciclos de vida que tengamos definidos, ¿de acuerdo? Puede ser un ciclo de vida de desarrollo, puede ser un ciclo de vida de servicio, puede ser un ciclo de vida ágil, ¿ok? Entonces, comencemos con qué es la administración de la configuración. Es la especificación de la manera o la manera en la que se integran los productos de trabajo y los productos finales. Describe la estructura de los componentes de configuración. Aquí está hablando de productos de trabajo y productos finales. Los productos de trabajo son aquellos que nosotros vamos teniendo como resultado de la ejecución de las tareas o de los hitos que nosotros tenemos definidos en nuestro plan, en nuestro calendario, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una fase de análisis, ¿cuáles van a ser nuestros productos de trabajo? Pues van a ser la identificación de los requerimientos, podemos tener documentos donde registremos, definamos los requerimientos funcionales, no funcionales, los requerimientos de interfaz. Si estamos hablando de una organización que tiene prácticas con modelos tradicionales y estamos hablando de una organización que tenga pues prácticas ágiles que podemos tener en nuestra primera fase. Pues podemos tener épicas, podemos tener historias de usuario, ¿de acuerdo? Entonces, todos los elementos que nosotros vayamos teniendo como resultado de la ejecución de nuestras tareas son productos de trabajo. Y cuando se habla de productos finales, pues prácticamente es el producto en sí que nosotros vamos a entregar, ¿no? Si estamos hablando de un desarrollo, pues es básicamente el desarrollo. Si estamos hablando de un servicio, pues son las fases por las cuales, o
por las cuales está definido el servicio o el servicio en sí, ¿de acuerdo? Si es una metodología ágil, pues obviamente esos productos finales van a estar asociados o van a estar, digamos que, viviendo al término de la iteración, ¿ok? Que si bien ese trabajo final dentro de las metodologías ágiles lo podemos desplegar o se puede quedar ahí, pues eso ya va a ser decisión de personas, ¿no? En ese caso de Product Owner. Entonces, una vez que ya tenemos un poco claro lo que es un producto de trabajo y la administración de la configuración, el objetivo es administrar todos estos productos de trabajo para conservar la integridad del trabajo usando la identificación y control de cambios hacia esos productos de trabajo y auditorías a la configuración, ¿de acuerdo? La importancia de el control o la importancia de la administración de estos productos nos van a dar como valor hacia lo que estamos haciendo en términos de revisar o en términos de disminuir el riesgo de entregar un producto cuya versión no sea la final, ¿de acuerdo? Entonces, nos puede apoyar la administración de la configuración a entregar los productos correctos. Vamos a revisar algunos conceptos de la administración de la configuración. Algunos conceptos son, pues, las versiones, ¿no? Las famosas versiones. Un componente de configuración puede tener una variabilidad, bueno, una variable puede tener muchísimas versiones asociadas, ¿ok? ¿Qué es una versión? Es una instancia de un componente de configuración en tiempo que difiere de alguna manera de otras instancias. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros comenzamos a definir o vamos a tener como producto un componente de configuración. Si nosotros vamos a hacerle un cambio a ese producto, a ese componente de configuración, le vamos a agregar una nueva información, le vamos a agregar una nueva funcionalidad, entonces la tendencia es que justamente esa instancia va a ser diferente a la que teníamos en un principio. Y la forma en la que nosotros usamos para poder conservar la integridad es mediante el versionamiento, ¿no? Podemos comenzar con una versión de 1.0. Si le hacemos un cambio, pues la siguiente versión sería 1.1. Si es un cambio muy grande el que va a sufrir ese componente, pues nos podríamos ir al siguiente entero, que es el 2.0, ¿ok? Entonces, dentro de los conceptos importantes de la configuración es justamente el versionamiento. Luego viene el componente de configuración. Son los productos de trabajo que se obtiene de la ejecución de una tarea o de una actividad. Pues prácticamente es el producto que nosotros estamos haciendo como resultado de la ejecución, ¿no? Ya sean, pueden ser los requerimientos, pueden ser los diseños, tanto el diseño funcional, perdón, el diseño de alto y bajo nivel, puede ser la arquitectura, pueden ser los códigos, pueden ser los manuales de usuario, pueden ser las guías, cualquier componente o cualquier producto de trabajo que a nosotros nos sirva o que tenga como salida la ejecución de una tarea, ¿de acuerdo? Luego viene otro concepto que es la línea base. La línea base, que es un conjunto de productos de trabajo que ha sido revisado y acordado formalmente. Lo podemos ver como un conjunto de componentes de configuración que nos puede servir o que nos sirve o que el objetivo de tener una línea base es justamente tener una versión de nuestro producto en el cual está, digamos que la característica de esa versión del producto es que ha sido revisada y está funcionando. De acuerdo que todos los componentes que están asociados hacia ese producto han sido revisados, son las últimas versiones y justamente funciona. Luego tenemos el sistema de configuración. Un sistema de configuración es un conjunto de herramientas para guardar y administrar la información relevante a la configuración. Podemos tener herramientas desde el SVN para la administración de los repositorios. Una herramienta también puede ser las guías de nombrado, en donde nosotros vamos a identificar cómo vamos a darle un ID a cada componente o a cada elemento que nosotros estemos entregando como producto. Pueden ser también plantillas, los formatos, los procesos que nosotros tengamos definidos dentro de la organización, ¿ok? Entonces, el conjunto de esta información lo podemos ver como un sistema de configuración, los cuales nos va a apoyar
a la administración de de todos los elementos que nosotros vayamos realizando a lo largo de la ejecución de un ciclo de vida de desarrollo, de uno de servicio o de un ágil. Esta es la forma, o esta es, digamos, que la vista que nosotros tenemos, o la representación de la administración de la configuración en CMMI 2.0, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta y si ustedes conocen algo de CMMI, pues la administración de la configuración pues llega hasta el nivel 2, ¿de acuerdo? Donde tenemos en la primera práctica realizar el control de versiones. Esto se refiere a que nosotros como individuos de un proyecto o de un servicio, vamos a tener que identificar las versiones. Esto nos apoya a que nosotros vamos a asegurar que las versiones que nosotros estemos haciendo de los componentes sean las correctas, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos realizar o apoyarnos en esta práctica? Podemos tener un listado de productos de trabajo donde tengamos sus versiones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un listado de todos los productos de trabajo que nosotros vayamos haciendo en la parte del análisis, un listado de productos de trabajo que tengamos como resultado del diseño, un listado de productos de trabajo que tengamos como resultado en el desarrollo, tal cual en la codificación, un listado de productos que nosotros tengamos como resultado en la parte de pruebas, ¿no? ¿Cuáles son esos productos? Esos productos van a estar alineados o van a estar dados justamente por nuestro sistema de configuración. En este caso, si nosotros trabajamos en una organización que tiene definido un conjunto de activos organizacionales, pues los mismos activos, entiéndanse como activos, los procesos, nos van a indicar cuáles van a ser los productos que vamos a tener como resultado de la ejecución de esos procesos en las fases en las que nos encontremos en el desarrollo o en el servicio, ¿ok? Entonces, digamos que la identificación de los productos en términos de nombrado y de versiones es importante. Nos podemos apoyar de las herramientas, podemos tener dentro de la organización herramientas como el SVN, que nos apoya a llevar o administrar el control de versiones de los documentos, de los códigos. Esto va a depender mucho de las herramientas que ustedes tengan como organización definidas, ¿no? Como activos organizacionales. Lo que nos quiere decir, o lo importante de realizar el control de versiones de estos elementos o de estos componentes es justamente garantizar que vamos a entregar el producto o el componente correcto. ¿De acuerdo? Porque muchas veces tenemos las malas prácticas de nombrar estos componentes si no tenemos definido, si no tenemos claro una guía, una secuencia o un estándar renombrado hacia estos componentes, lo que siempre encontramos dentro de las organizaciones es que ponemos, ¿no? Documento de requerimientos, versión 1.1. Documento de requerimientos, esta es la versión. Documento de requerimientos, esta es la última versión de la versión. Que cuando nosotros como participantes o como parte de un equipo de desarrollo de un proyecto, cuando nos piden, ok, dime cuál es la última versión, lo que siempre hacemos es tratar de abrir y recordar cuál fue el último cambio, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de malas prácticas, lo que hacemos acá es definir un control de versiones para cada uno de estos componentes. ¿De acuerdo? Para la práctica 2, que es identificar los artículos a ser incluidos en la administración de la configuración, pues prácticamente lo que se hace acá es reducir el riesgo del retrabajo, ¿no? Identificando los elementos de configuración. Una vez más, si nosotros tenemos claro cuáles van a ser nuestros componentes de configuración en términos de entregables de la ejecución de tareas, va a ser muchísimo más fácil la administración de estos elementos, porque nos van a quedar claros o vamos a estar al pendiente de cumplir o de tener esos elementos que nosotros tengamos definido. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Pues vamos a identificar quién va a ser el propietario de ese elemento de configuración, cuál es el tipo de producto de ese elemento de configuración,
cuál es la característica de ese elemento de configuración y sobre todo cuál es el propósito de ese elemento de configuración, ¿no? Luego viene la práctica 2.2, que es desarrollar, mantener y actualizar y utilizar una configuración y cambiar el sistema de administración, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Si nosotros tenemos o desarrollamos un sistema de administración de la configuración, nosotros podemos, de cierta forma, permitir el acceso constante y controlado a los productos de trabajo, ¿de acuerdo? Nosotros en algún momento o en algún lado de nuestra organización vamos a tener repositorios donde vamos a resguardar los elementos que nosotros vayamos generando a lo largo de la ejecución de un proyecto o de un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros desarrollamos y mantenemos actualizada la configuración del sistema de administración, lo que vamos a hacer acá pues es prácticamente identificar quién puede entrar a revisar esa información, cómo va a revisar esa información, si va a ser como en la práctica anterior identificamos quién era el responsable o cuál era el contenido de esa información. En esta práctica lo que vamos a hacer es identificar quiénes van a tener acceso a esta información, a estos elementos de configuración, qué tipo de acceso, si solo es lectura, si pueden modificar, ¿de acuerdo? Para garantizar la integridad de estos elementos. Luego, la 2.3, que es desarrollar o liberar líneas base para uso interno o para la entrega al cliente, ¿no? Esto, las líneas base nos aseguran la integridad de los productos de trabajo y de cierta forma nos ayuda a controlar los cambios que puedan surgir a lo largo de la ejecución de un proyecto de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos identificar o desarrollar cuáles son las líneas base que vamos a tener a lo largo del ciclo de vida de un desarrollo, de un servicio. ¿Qué es una línea base? Pues van a ser los elementos que nosotros vamos a considerar, que vamos a resguardar en una carpeta específicamente para una línea base que nos va a permitir controlar precisamente los cambios que de repente nos surjan, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros a lo largo de la ejecución del proyecto de repente nosotros estamos desarrollando y nos dicen, ¿saben que hay un cambio a los requerimientos que obviamente afecta al alcance? Pues ese cambio ya no va a ser de manera pronta, sino va a pasar por un proceso o por un, bueno, sí, por un proceso, por una serie de pasos que va a analizar el cambio, ¿no? Ya no es así, a ver, cámbialo rápido, sino simplemente ahora de seguir ese flujo, lo que va a hacer es, pues ya tenemos nosotros una línea base, tenemos productos que ya fueron revisados y que ya fueron aprobados, entonces un cambio debe de ser más controlado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos usar aquí los controles de cambio para identificar el impacto que puede tener ese cambio sobre los productos que nosotros ya tenemos desarrollados, identificar el costo, identificar cuánto nos vamos a tardar en realizar ese cambio, ¿de acuerdo? Todo eso está, digamos que alineado hacia los componentes de configuración que nosotros tengamos como resultado de la ejecución de tareas a lo largo de los ciclos de vida, ¿de acuerdo? Luego viene la 2.4, que es administrar los cambios de los elementos de la administración de la configuración. Si nosotros implantamos esta práctica, lo que puede hacer es que vamos a reducir los costos y los impactos al garantizar que se realicen los cambios autorizados. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros ya tenemos una línea base, si ya tenemos definido un objetivo para el servicio, para el desarrollo, sí podemos estar abiertos al cambio, obviamente, ¿no? Pero esos cambios se deben de dar de forma ordenada, como ya lo habías mencionado, con las solicitudes de cambio. Esas solicitudes de cambio deben de tener ciertas características, que es la persona que identifica el cambio, el análisis de impacto de ese cambio, el costo que va a estar asociado hacia ese cambio y obviamente pues las personas que autorizan ese cambio, ¿de acuerdo? Es una forma de mantener el control de las líneas base, rastreando la configuración de cada uno de los elementos que tenemos definidos dentro de esa línea base.
Luego viene la práctica 2.5, que es desarrollar, mantener y actualizar, desarrollar, mantener actualizados y utilizar registros que describen los elementos de la administración de la configuración. Pues prácticamente lo que hace acá son los registros de las acciones y el estado de configuración para habilitar la recuperación de las versiones anteriores de los componentes de configuración y comprender el estado de cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Prácticamente lo que nos dice esta práctica es que vamos a revisar el estatus de los componentes que nosotros tenemos en términos de que realmente sí se estén usando o que realmente sí llevamos o que realmente se encuentren en el lugar en el que se tiene definido para almacenar la información, ¿de acuerdo? Que se esté, pues obviamente que se tengan las últimas versiones en el área de trabajo. Luego viene la 2.6, realizar auditorías de configuración para mantener la integridad de las líneas base, de configuración, cambios y contenido del sistema de la administración de la configuración. Si bien nosotros desde la 1 ya establecimos ciertas reglas en términos de que pues, debemos de tener un lugar en donde guardar la información, si nosotros dentro de nuestro sistema de configuración definimos una estructura de árbol para guardar la información en términos o relacionados con nuestro ciclo de vida, que vayamos a tener una carpeta para guardar los elementos resultantes del análisis, otra para los elementos resultantes de desarrollo. Obviamente la del código sí me queda claro que la pueden guardar dentro de las herramientas que ustedes usan para codificar o incluso también tienen repositorios específicamente para el código y pueden tener una carpeta para guardar todo lo que estén usando o todos los componentes que tengan para la parte de pruebas, ¿no? Entonces, siguiendo ese tipo de reglas, ¿qué es lo que hacen las auditorías de configuración? Pues van a revisar que todas las reglas que nosotros definimos cuando establecemos un sistema de configuración se estén cumpliendo. Estas reglas van a estar asociadas o alineadas a las propiedades de los elementos de configuración, ¿de acuerdo? Que si tenemos una guía o un estándar nombrado hacia esos elementos, que esos elementos, a la hora de que nosotros los desarrollemos, cumplan con ese estándar nombrado. Que esos elementos estén en el lugar donde deben de estar de acuerdo a nuestra guía de repositorios, ¿de acuerdo? Que esos elementos estén siendo versionados, que esos elementos hayan sido revisados y aprobados, que se tengan líneas base de configuración dentro de los ciclos de vida, de desarrollo o de un servicio. ¿Ok? Entonces, lo que se hace, lo que tenemos o el propósito de realizar una auditoría es justamente verificar que todas las prácticas que nosotros definimos para la administración de los componentes de configuración o los componentes o los elementos de trabajo se están siguiendo, ¿ok? Que seguimos o que estamos respetando aquellos lineamientos que nosotros definimos. ¿Para qué? Pues para garantizar una vez más que vamos a entregar el producto correcto hacia el cliente. Esta es la visión o esta es la forma en la que se ve dentro del modelo de CMI 2.0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, bueno, dentro de del sistema de configuración, acuérdense que un sistema de configuración pues, son todas aquellas herramientas que a nosotros nos apoyan a la administración de los productos de trabajo. Pues, podemos tener herramientas per se, podemos tener guías, podemos tener formatos. En este caso, o digamos que un elemento principal que forma parte de este sistema de configuración es un plan de configuración, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar un ejemplo o les vamos un ejemplo de cómo se elabora un plan de configuración. Este plan de configuración está definido de forma genérica que la pueden usar cualquiera de ustedes dentro de su organización si es que no tienen digamos que activos organizacionales para administrar los elementos, pero es digamos que es una práctica o es un elemento importante dentro de nuestro sistema de gestión, ¿ok? Si se dan cuenta, pues la elaboración de un plan de configuración, pues primero tenemos que la identificación del documento, el propósito del documento, obviamente, el alcance que tiene este documento, las definiciones y pueden ser referencias, podemos tener referencias de dónde está saliendo la información, ¿no?
Podemos tener la gestión de la administración de la configuración en términos de administrar la configuración, el auditor de configuración, recordando que vamos a tener auditorías e involucrados, ¿no? Los involucrados pues van a ser las personas que van a tener acceso a la información en estos repositorios. Luego viene la identificación de la administración de la configuración per se, los respaldos, qué tipo de respaldos vamos a tener para resguardar la información, vamos a identificar línea base y vamos a revisar cosas de seguridad y de acceso. Esos pueden ser algunos elementos que nosotros podemos definir dentro de un plan de configuración. Ustedes pueden definir estos o pueden agregar otros o pueden quitar de los que ven acá. Lo importante acá es que ustedes generen un plan de configuración que esté de acuerdo a la realidad de su organización. Me explico. Que si bien este es un ejemplo que se trató de hacer de forma general, de tal forma que le aplique a cualquier organización, pues puede haber organizaciones que tengan características especiales o específicas en las cuales ustedes puedan prescindir de cierta información o consideren que pueden agregar más información para robustecer este plan de configuración. ¿De acuerdo? El objetivo de tener un plan de configuración es que nos diga los lineamientos en términos de ejecución de la información, ya sea de la organización, de un proyecto o de un servicio, ¿de acuerdo? Si en algún momento nosotros tenemos de cierta forma una duda o queremos identificar cuál es la estrategia de configuración para un servicio o que tiene un proyecto específicamente o un servicio, nosotros nos acercamos al plan de configuración que está asociado hacia ese proyecto, ¿no? E incluso podemos hacer un plan de configuración a nivel organizacional que nos diga en términos en términos de ejecución cómo está o cómo se administra la configuración a los elementos de trabajo, a los componentes de trabajo que tiene o que está, que tiene, bueno, sí que tiene la organización al momento de ejecutar actividades, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que puede aplicar a nivel organizacional o a nivel proyecto. Ok. En la primera parte, pues la identificación del documento, pues es importante describir cuál es el propósito del documento, ¿no? Pues al final de cuentas, como un componente, pues si se dan cuenta, pues un plan de configuración, pues también es un elemento de configuración, ¿no? Es un elemento de trabajo. Entonces es importante definir para qué está hecho, cuál es el propósito de este documento en términos de configuración, pues prácticamente es la definición de la ejecución de la administración de los elementos de configuración del proyecto, del servicio o de la organización. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿A quién le aplica este plan? Si va a ser a nivel organizacional, a un proyecto específicamente, si va a tener limitaciones, suposiciones. Luego vienen las definiciones en términos clave utilizados en el documento. Si nosotros tenemos definido una guía de nombrado, un estándar de nombrado, pues podemos poner las definiciones que estén asociadas al ID que nosotros tengamos como guía organizacional hacia este componente, ¿de acuerdo? Luego, en la siguiente sección viene la gestión de la administración de la configuración tal cual. Aquí nosotros vamos a identificar, tenemos en la organización un listado de roles, vamos a identificar a todas las personas que van a tener digamos que una aparición o que van a hacer un rol o que son un rol importante en este plan de configuración en términos de actividades, ¿ok? Y obviamente de responsabilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a tener un administrador de la configuración, pues quién va a ser el nombre, ¿no? Para identificar a la persona. Y el listado de las responsabilidades que va a tener el administrador de la configuración. Si es el administrador de la configuración organizacional, pues una de sus actividades es dar de alta un repositorio, hacer las auditorías de la línea base, dar accesos a las personas que se soliciten, también pues la definición de los elementos de configuración que van a estar asociados a cada uno de los elementos, ¿ok?
Luego, el auditor de configuración, de igual forma, debemos de identificar quién es para este servicio o para este proyecto o a nivel organizacional y agregar las responsabilidades, ¿no? Que la responsabilidad, digamos que, pues de bote pronto, pues son las auditorías de configuración, lo que ya hemos revisado, ¿no? ¿Qué es lo que va a revisar el auditor de configuración? ¿Cuándo las va a revisar? Si tiene un proceso específico para la revisión. Y los involucrados, pues pueden ser otros roles que tienen participación en este servicio o en este proyecto, ¿no? Si nosotros tenemos una organización, nos trabajamos en una organización que tiene como asegurado, que tiene prácticas de aseguramiento de calidad, pues sabemos muy bien que los aseguradores de calidad pues van a revisar todo lo que se tenga definido en el ciclo de vida, ¿no? Entonces podemos poner aquí el nombre del asegurador de calidad y cuáles son sus responsabilidades dentro de este plan de configuración, ¿ok? Que básicamente, pues la responsabilidad de un asegurador de calidad dentro de este plan es justamente la revisión de apego a proceso en términos de configuración. Luego tenemos la administración de la configuración en la práctica. Seguimos con la identificación de la administración de la configuración. ¿Esto qué quiere decir? Pues para cada fase vamos a tener un componente, lo que les comentaba antes, no podemos estar en la fase de análisis, entonces vamos a hacer el listado de componentes que nosotros vamos a tener como resultado de en la fase de análisis, ¿no? Que pueden ser casos de uso, puede ser un documento de caso de uso, pueden ser los documentos de requerimientos, pueden ser los documentos de historias de usuario, luego el identificador, pues es el nombre que dentro de la organización le vamos a asignar a cada uno de estos componentes, ¿no? Muchas veces pues vamos a definir un ID para este componente y el nombre que esté relacionado con el contenido del componente, ¿ok? Y vamos a asignarle un responsable al componente. Luego, pues en esta parte de la identificación, pues vamos a colocar esa información. Luego vienen los repositorios, pues es importante identificar y saber cuáles son los repositorios que nosotros tenemos en la organización, cómo es la estructura de estos repositorios, cuáles son los repositorios que van a estar asignados hacia este proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer específicamente es, vamos a poner el nombre del repositorio que ha sido asignado hacia este proyecto o servicio, ¿de acuerdo? Vamos a identificar el nombre de la herramienta, si va a ser si va a ser, vamos a usar SVN, si vamos a usar Google Drive o cualquier otro que nosotros tengamos definidos dentro de la organización. Obviamente vamos a poner el link de acceso hacia ese repositorio y de cierta forma vamos a describir el contenido, ¿no? Esta parte es importante porque muchas veces los repositorios, cuando están definidos en términos de configuración, tienen o tienden a ser en forma de árbol. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una carpeta por cada uno de las fases que tengamos definido dentro del ciclo de vida. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente describir ese árbol que tenemos, como que tenemos definido dentro de la organización. Entonces, vamos a poner el nombre del repositorio, que es el nombre general. Tenemos la herramienta en donde se encuentra el link de acceso y contenido. Ahí vamos a poner pues, el nombre de las carpetas que tengamos, obviamente, y el contenido que debe tener cada una de las carpetas. Esto es importante porque si lo estructuramos de esta forma, le va a apoyar al auditor de configuración para sus checklists, bueno, para hacer un checklist de auditoría de configuración. ¿De acuerdo? Luego viene la parte de los respaldos. Esto es importante también porque pues como información que se va generando a lo largo del desarrollo del servicio, debemos de resguardarla. Si bien tenemos un repositorio dentro de la organización donde queda resguardada esta información, nosotros debemos de tener respaldos por si en algún momento le pasa algo a esos repositorios organizacionales, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante acá es que vamos a definir el repositorio o los repositorios para respaldar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo, dentro de este plan de configuración para este proyecto o para este servicio, quiero que se respalde?
¿de acuerdo? La frecuencia de respaldo, cada cuándo quiero que se estén haciendo respaldos de la información que yo definí en el repositorio al respaldar, ¿no? Pueden ser quincenales o pueden ser mensuales o pueden ser semestrales, ya va a depender de las características que tenga este servicio o que tenga este proyecto, ¿de acuerdo? El medio para el respaldo pues pueden ser discos externos o pueden ser en la nube. Entonces tenemos que definirlo. ¿Cómo vamos a saber? Pues de acuerdo a las herramientas que tenga definido la organización. Y comentarios, pues comentarios asociados hacia lo que tiene que ver con respaldos, ¿no? Si en algún momento es más conveniente usar la nube que un disco externo, pues entonces contemplarlo ahí, ¿no? Si es mejor respaldar la información cada mes en lugar de 15 días porque vamos a tener varios respaldos, pues ponerlo ahí en comentarios, ¿no? O simplemente hay algo bien específico que se quiera respaldar, pues lo ponemos también ahí en los comentarios. Luego vamos a la sección 5, que es la línea base. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí en la línea base? Pues prácticamente vamos a describir o vamos a darle un nombre a esa línea base, recordando que la línea base son un conjunto de componentes de configuración, ¿de acuerdo? Cuya característica es que todos esos elementos han sido revisados, obviamente, que son las últimas versiones y que si se requiere hacer un cambio, se tiene que pasar por un control de cambios. No podemos cambiar la información así tal cual se tenga definido en el repositorio, ¿no? Entonces vamos a darle un nombre a esa línea base. Podemos tener varias líneas base a lo largo del ciclo de vida. Podemos tener una línea base de la parte de análisis, podemos tener una línea base para el diseño o podemos tener una línea base del desarrollo o simplemente podemos tener una línea base que cubra todo el tracking del ciclo de vida, del desarrollo o del servicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle un nombre, vamos a identificar la fecha en la que se va a elaborar esa línea base. Si está asociada a una fase, también lo vamos a documentar acá. Y obviamente vamos a describir la información. En este caso vamos a describir los elementos de configuración que forman esta línea base. ¿De acuerdo? En términos, bueno, esta línea base es la línea base final del proyecto. La voy a hacer, pues, cuando yo lo tenga en mi calendario, pongo ahí la fecha, va a ser, pues, la fase no aplica, cuáles van a ser los documentos que va a tener, pues posiblemente pueda tener el documento de requerimientos, la arquitectura, obviamente, el código y puede tener manuales técnicos y manuales de usuario, ¿no? Entonces, esa información es la que nosotros vamos a poner en la información que almacena. Cuando nosotros elaboramos una línea base, es bien importante que esta línea base sea auditada. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que los productos o que los componentes de configuración que están ahí están íntegros, que realmente sí son revisados estos productos, que realmente sí es la última versión, ¿de acuerdo? De estos productos y que si en dado caso de que estemos hablando de una línea base de código, en lo que el código venga o que lo que se identificaron de defectos del código hayan sido resueltos, ¿de acuerdo? Prácticamente la auditoría de la línea base es fundamental para garantizar que la información que nosotros tenemos resguardada dentro de una línea base es información que cumple con la calidad en términos de integridad, ¿ok? Que es la última versión y que ha sido revisada y que funciona. Luego, seguridad de acceso. Nosotros, pues, dentro de las organizaciones tenemos repositorios, pues vamos a identificar qué personas pueden entrar a los repositorios. En este caso, si es un plan de configuración que está asociado hacia un desarrollo, pues vamos a identificar a las personas que forman parte del grupo de desarrollo, ¿no? O si es un servicio, pues aquellas que van a entrar, creo que forman parte del equipo del servicio. Lo que ponemos aquí es el nombre, el rol que está desempeñando dentro del proyecto, del servicio y el tipo de acceso. Porque dentro de los equipos pues tenemos varios integrantes, ¿no? Y nosotros vamos realizando
o vamos teniendo a lo largo, bueno, durante el tracking de la entrega del servicio o del proyecto, tenemos varios componentes de configuración y esos componentes de configuración no solo las hace una persona, las hacen varias personas. Entonces, importante acá es identificar quién va a tener acceso a esa información, qué tipo de acceso va a tener a esa información, si solamente va a poder consultar la información, si va a poder modificar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, todo, digamos que todo este plan de seguridad y acceso va a estar alineado hacia las personas que van a participar en el proyecto y hacia el rol que tengan dentro del proyecto. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros podemos ver la administración de la configuración, un pedacito de la administración de la configuración en términos de implantación dentro de las organizaciones, ¿no? Y bien, ya nos quedó claro que la administración de la configuración es una práctica que nos ayuda a conservar la integridad de todos los elementos que nosotros vayamos generando del desarrollo de un ciclo de un desarrollo de un servicio, de todos los componentes que tengamos dentro de la organización, porque no está, digamos, que alineada hacia algo específico, sino también puede ser a nivel organizacional. Entonces, podemos nosotros definir un sistema de configuración. ¿Para qué? Para que nos ayude a administrar estos elementos que nosotros tenemos en la organización, en los proyectos o en el servicio. ¿De acuerdo? Identificando cuáles van a ser estos elementos, cómo se van a llamar estos elementos, dónde van a vivir estos elementos, quiénes pueden tener acceso a estos elementos, quién es el responsable de realizar los elementos, cómo se van a resguardar estos elementos, cómo vamos a revisar que lo que nosotros hayamos definido dentro de nuestro sistema de configuración se esté ejecutando, pues a partir de nuestras auditorías de configuración. ¿De acuerdo? Este, pues prácticamente eso es lo que nosotros tenemos dentro de la administración de la configuración. Así es como se ve un pedacito de la administración de configuración dentro de la organización. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que se revisó. Gracias, Hugo. Bueno, acá tenemos una pregunta que es, ¿cuál es la importancia de la configuración dentro de la organización? Pues la importancia, pues para mi punto de vista, valga la redundancia, la importancia es muy importante. No, de hecho, es bastante importante porque dentro de las organizaciones lo que siempre vamos a tener van a ser productos de trabajo, vamos a tener elementos que vamos a tener como resultado de la ejecución de actividades. Entonces, si nosotros tomamos la administración de la configuración como una práctica, podemos garantizar que estos elementos van a tener todas las características, digamos que de calidad en términos de integridad de los mismos componentes, ¿no? Entonces, para mí es súper importante la administración de la configuración porque genera orden a todos los elementos que nosotros vamos, que vamos teniendo como entregas de la ejecución de las tareas, ¿no? Y si nosotros tenemos orden dentro de esos elementos, pues va a ser muchísimo más fácil o vamos a disminuir el riesgo de entregar productos que no sean los correctos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entregamos productos correctos en términos de acuerdo a lo que nos digan nuestros lineamientos de configuración, pues entonces vamos a tener a un cliente más contento, ¿no? Así de que, híjole, te entregué una versión del código que no era, a ver, déjame la busco y te la vuelvo a entregar, ¿no? Si nosotros nos alineamos a las prácticas, a las buenas prácticas que nos dice la administración de la configuración, pues nosotros cuando entreguemos un producto, en este caso un producto de código, pues vamos a estar seguros de que estamos entregando la versión correcta. Por eso es importante. Gracias, Hugo. La siguiente pregunta es, ¿a quiénes les aplica la configuración? La configuración nos aplica a todos, pero en diferentes niveles y en diferentes formas, ¿no? Nosotros tenemos una organización que está formada por áreas a veces,
o pues sí, por áreas la mayoría de las veces, ¿no? Tenemos a las personas que son parte de un equipo y tenemos a dirección. Entonces, hay quienes la aplican la configuración. Si nosotros trabajamos en una organización, como miembros o como parte de un equipo que desarrolla software o como parte de un equipo que entrega un servicio, nosotros vamos a ser responsables de la configuración de los elementos que nosotros vayamos realizando, ¿no? Si yo, Hugo, formo parte de un equipo y me toca realizar el diseño, pues entonces yo voy a ser el responsable de la configuración de todos los productos que yo tenga resultantes del diseño, entiéndase la arquitectura y los diagramas. Entonces, yo voy a ser el responsable de ir versionando si hay cambios, ¿no? De entregarte la última versión a la siguiente fase. Yo soy el responsable de poner estos elementos de configuración de diseño en el lugar que está asignado para los elementos de diseño, ¿de acuerdo? Entonces, todos somos responsables a nivel proyecto. A nivel organizacional, debe de haber una persona que sea el responsable de definir todos estos lineamientos que de nosotros debemos de seguir de la configuración, ¿de acuerdo? Entonces, como todos hacemos o entregamos productos en algún momento, todos somos responsables de la configuración a nivel proyecto y responsables de la configuración a nivel organizacional. Gracias, Hugo. ¿Cuál es la importancia del control de versiones? La importancia del control de versiones es justamente tener si nosotros entramos al repositorio y eh, vemos que hay varios elementos de un solo producto, primero entramos en confusión. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo varios elementos de diseño y no están nombrados, para empezar, pues yo no sabría cuál es el que voy a tomar, ¿no? Entonces, si yo los voy versionando, voy a garantizar que el último, bueno, que si yo entro al repositorio en donde está el componente de configuración y veo que dice diseño 1.1, diseño 1.2, diseño 1.3, diseño 2.0, entonces yo voy a tomar el diseño 2.0. Me da la tranquilidad de que el diseño 2.0 tiene todos los cambios que se hicieron a partir del 1, el cambio que se hizo para renombrarlo al 1.1, el cambio que se hizo para renombrarlo al 1.2 y el cambio que se hizo para renombrarlo al 1.3. Entonces, el versionamiento me da o me garantiza que el producto que tiene el último, o digamos que en términos de números, que tiene el último número, es el que contiene todos los cambios y es el correcto que yo voy a tomar, ¿de acuerdo? Eso es la ventaja que tiene el versionamiento, que estoy tomando o que voy a entregar un producto correcto, que tiene todos los cambios. De acuerdo, gracias, Hugo. Nos preguntan, ¿cuál sería la mejor forma de concientizar a los responsables de la gestión de proyectos, más cuando estos son ágiles, que es necesario realizar controles de cambios para modificar documentos que tienen una línea base? Ok, ¿cómo los concientizas, no? Pues prácticamente, pues te va a escuchar chistoso o te va a escuchar raro, pero muchas veces uno aprende con los errores, ¿no? Si bien nosotros trabajamos en una metodología ágil y creemos, o digamos que por definición de estos marcos de trabajo es que vamos a ejecutar los elementos mínimos que necesita mi proyecto para conservarlo lindo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces dentro de los marcos ágiles nosotros no tenemos prácticas de configuración definidas tal cual como en uno tradicional, porque en uno tradicional sí te dicen, pues aquí están tus elementos que vas a usar para la administración de la configuración. Dentro de los ágiles, como son autodirigidos y son personas, son profesionales que prácticamente realizan el trabajo en términos de empirismo, pues, no tienen muchas veces ese sistema de configuración, ¿de acuerdo? Esos lineamientos que les digan que deben de respetar ciertas cosas o que sus componentes deben de tener
ciertos elementos de configuración. ¿Cómo los concientizas? Pues muchas veces, si los ves que están corriendo porque entregan un producto que no está funcionando, en términos, no, ¿sabes qué? Pues es que esta no era la versión, o sabes que este no era el componente, o simplemente cuando lleguen a la integración y vean que de cierta forma hay productos que están integrando y no son, digamos, que las últimas versiones, se van a dar cuenta que ese es, de cierta forma, un problema que van a tener a la hora de estar ejecutando su trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría, porque al final del día, pues son proyectos ágiles cuyo estandarte es de que pues, yo soy ágil, a mí nadie me va a decir cómo trabajar más que el propio equipo, yo y tú eres el Scrum Master, pues yo de cierta forma, los invitaría a que dentro de su definition of done, dentro de su definición determinada de esos componentes, le agreguen algo de configuración. De acuerdo, mismo revisar que se están versionando los elementos, ¿no? Es la forma en la que harías como conscientes un poco a las personas que están trabajando ahí sin llegar a imponer la autoridad, porque pues, recordando que nosotros debemos de cumplir con los lineamientos que tienen las metodologías ágiles que ellos definen sus estrategias de trabajo, pero sí los puedes de cierta forma como que mostrarles cuál es el beneficio de tener, pues si no tienes un proceso, obviamente porque la ejecución de un proceso dentro de una metodología ágil te requiere más tiempo y lo que necesitamos es entregar pronto, pero pueden definir pueden poner dentro de su definición determinado algunos elementos de configuración. De acuerdo, gracias, Hugo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que es, ¿qué es una línea base? Una línea base es lo voy a decir en términos de literatura y luego lo voy a explicar, ¿ok? Ok, una línea base en términos de la literatura es un conjunto de componentes de configuración. Ok, si nos regresamos un poquito y si visualizamos nosotros un ciclo de vida, entiéndase como un ciclo de vida los pasos que nosotros vamos a seguir para entregar un servicio o un proyecto de desarrollo, ¿ok? O simplemente un ágil. El ágil está dado por el framework que tú uses, ¿no? Puede ser Scrum, que en Scrum pues ya tienes ahí tus artefactos, tienes tus eventos, puede ser Crystal Clear o el ágil que tú decidas, ¿no? Aún así, aún siendo ágiles, tienen su ciclo de vida, ¿ok? Entonces, si nos tomamos uno tradicional de la entrega o de un desarrollo, pues sabemos que vamos a tener que hacer un análisis, un diseño, un desarrollo, pruebas y una entrega. ¿Okay? Entonces vamos a tener dentro de cada una de estas bases elementos de configuración. Los elementos de configuración básicamente son los entregables. Un elemento de configuración puede ser una vez más, el documento de requerimientos donde nosotros definamos los requerimientos que van a estar asociados hacia ese proyecto, el tipo de requerimientos, si es un requerimiento funcional, no funcional o un requerimiento de interfaz, ¿no? Podemos tener también como componente de configuración, podemos tener historias de usuario o podemos tener casos de uso en la parte del análisis. Entonces ya identificamos componentes para la parte del análisis. Y nos pasamos a diseño, en diseño por lo general, que lo que hacemos, pues definimos el diseño de bajo y de alto nivel, ¿no? Donde es la arquitectura y los diagramas, ¿ok? Diagramas de entidad-relación, el conjunto de diagramas que nosotros necesitemos en el proyecto. Luego pasamos al código, ¿de acuerdo? Entonces, si pasamos al código, este código pues va a estar de cierta forma asociado o va a tener dependencia con los diseños que nosotros hayamos definido anterior y estos diseños van a tener dependencia con los documentos que tengamos o que hayamos definido en análisis, ¿no? Nosotros desarrollamos y entregamos un producto. Luego entra pruebas, que también tiene sus propios elementos de configuración, que son sus matrices de pruebas, ¿ok? Entonces comienza a probar. Entonces, una línea base es el conjunto de componentes de configuración. ¿Qué conjunto de componentes de configuración? Los que ustedes consideren que son importantes
para la entrega de en este caso, para la entrega de un desarrollo. Pueden decir, ok, yo voy a seleccionar el componente de configuración del análisis, lo que son los casos de uso. El siguiente componente que voy a seleccionar, pues va a ser la arquitectura, ¿no? El siguiente componente, obviamente, sí o sí, va a ser el código, ¿no? Y tú me dices, pero pues las pruebas y los componentes de configuración, pues es una matriz de pruebas, pues eso no me sirve tanto, ¿no? Si en algún momento pasa algo con lo que yo ya desarrollé, pues sí, pues posiblemente la matriz de pruebas me ayude, pero realmente los componentes que más, digamos, que influyen en la entrega del desarrollo son estos tres. Entonces, tomas esos tres elementos de configuración y los juntas y esta va a ser tu línea base, ¿ok? Tú avanzas a lo largo o pasas a otra iteración y entonces digamos que al módulo que tenías antes le agregas una nueva funcionalidad. Lo que puede suceder es que si tú le agregas una funcionalidad a algo que ya tenías, puede colapsar o puede haber errores, ¿no? Muchas veces puede dejar de funcionar. Pero como tú ya tienes una línea base, puedes regresarte a tomar los elementos de esa línea base, que era como que digamos que lo último que funcionaba. Entonces puedes tomar esa línea base para seguir adelante. Entonces podemos decir que una línea base pues es el conjunto de elementos los que ustedes consideren que son importantes, que nos ayudan o que nos apoyan de cierta forma a restaurar o a seguir adelante cuando sucede algo, ¿no? Y entonces, como son elementos importantes para que ustedes hagan cambios, estos elementos deben de pasar por un control de cambios. No podemos cambiarlos aquí. Las características de estos elementos es que la última versión debe de estar revisada. O sea, si yo elijo los diseños, si yo elijo los casos de uso, esos casos de uso deben de estar revisados y aprobados. Que me diga, ¿sabes qué? Este elemento está libre de defectos. El código está libre de defectos y mi diseño está libre de defectos. Entonces, esos elementos van a formar parte de mi línea base. ¿De acuerdo? Esta línea base la voy a guardar en algún lado que es independiente o algún lado específicamente para las líneas base y lo voy a utilizar si en algún momento a lo largo del tracking de agregarle una nueva funcionalidad a algo sucede y puedo regresarme a un estado anterior en donde todo funcionaba. Entonces, eso es una línea base. El conjunto de elementos de configuración. No sé si quedó claro. Porque tenemos también una línea base, pero línea base que se ve en el calendario, en el project, pero es totalmente diferente, ¿ok? Esa línea del project, pues es parte administrativo y lo que está, la línea de configuración, la línea base de acá de configuración está en términos de productos. Gracias, Hugo. Bueno, ya no tenemos más preguntas, por lo que ya por último vamos a pasar a la parte de la dinámica. En la invitación de este webinar se menciona un premio sorpresa, el cual consiste en un Cinema Kit que incluye una compra y 2 rentas de películas en Cinépolis Click, cervezas artesanales y paquetes de palomitas para microondas. ¿Cómo es que solo uno de ustedes se va a poder llevar este regalo? Bueno, una vez que demos por terminado el webinar, la primera persona en escribir un comentario en la transmisión en vivo que hacemos a través de la página de Facebook de Avantare Consultores, que le dé un like al video y comparta en sus redes sociales, se va a llevar este kit. Es importante hacerlo en este orden y una vez que demos por concluido este webinar. Ya que tengamos al ganador, nuestro equipo de marketing se va a poner en contacto con él para hacerle saber que fue el ganador. Es importante mencionar que solo las personas que formaron parte de este webinar pueden participar y bueno, el ganador nos deberá compartir una foto con la entrega del kit para que la compartamos en redes sociales y en caso de que el ganador sea foráneo, el regalo se cambiará por un equivalente. Eh, bueno, pues dicho esto, le damos las gracias por su participación. Si tienen alguna duda o comentario, por favor pónganse en contacto con nosotros. Aquí Hugo nos está ayudando a proyectar el curso de Fundamentos de Administración de la Configuración que se va a dar el 17, 18 y 19 de mayo en un horario de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Si necesitan más información, por favor manden un correo a formacionprofesional@avantare.com.
Bueno, nuevamente gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego.